Bueno, el tema que nos reúne hoy día es lo que concierne a enfermedades metabólicas y, eh, y diabetes gestacional. Entonces, vamos a empezar por compartir. Bueno, el tema que vamos a tocar es síndrome metabólico. Viene a ser un conjunto de alteraciones metabólicas y cardiovasculares que están relacionadas con la resistencia a la insulina, la obesidad abdominal y una inflamación sistémica crónica de bajo grado. También vamos a ver que durante el embarazo van a ocurrir una serie de procesos que pueden alterarlo. Y uno muy importante es el nutricional, que afecta de una manera muy directa el sistema endocrino. Aquí vamos a ver que se altera el ciclo metabólico normal y va a ocasionar que el cuerpo produzca una respuesta inadecuada, ¿no? Y de tal manera que va a producir una reacción metabólica y no acorde. Entonces vamos a ver pues que estas alteraciones metabólicas ocasionan que haya un desbalance de sustancias químicas que provocan reacciones que van a desestabilizar a órganos vitales como el hígado, como el páncreas, ¿no? Y van a afectar, pues, la salud de aquellas personas que lo están padeciendo. Por ejemplo, en el embarazo, donde se van a manifestar alteraciones como hipertensión, como diabetes, alteraciones tiroideas, entre otras, ¿no? Eh, y las mujeres que están con este síndrome metabólico, ¿no? O las que poseen, pues, un alto nivel de triglicéridos, que presentan obesidad, que presentan hipertensión, ellas van a correr un riesgo mayor de presentar preeclampsia, podrían estar sensibilizadas, pues, incluso de presentarlas antes del embarazo. Entonces vemos, pues, que el síndrome metabólico va a afectar en forma bastante grave, ¿no? Si es que no se echa mano a todo aquello que pueda ayudar a mejorar a la mujer que está en esos casos, ¿no? Vamos a ver que el embarazo es un síndrome metabólico transitorio. Va a predisponer a una disfunción endotelial. Nos vamos a ver que en el embarazo normal hay un gasto cardíaco aumentado, hay una tendencia a la hipercoagulabilidad. Vamos a ver que también hay un aumento de los marcadores de inflamación. Después de las 20 semanas vamos a encontrar resistencia a la insulina y dislipidemia. Entonces, como estamos viendo, aquí hay una serie de alteraciones que si no se toman en cuenta van a ir progresando y alterar lo que es el embarazo. La definición más reciente fue propuesta por la Federación Internacional de Diabetes, la FID, ¿no? La cual se desarrolla en base a la obesidad central, convirtiéndola en el principal requisito de este síndrome. Entonces, vamos a ver pues que en este síndrome hay una serie de cosas que cambian y una de ellas está, como mencionábamos, la circunferencia abdominal en la mujer, que es mayor o igual a 88 centímetros. Hay una elevación de los triglicéridos mayor o igual a 150 miligramos. Vamos a ver que hay presión arterial mayor o igual a 130, la sistólica,
y mayor o igual a 85 milímetros de mercurio, la diastólica. También elevación de la glicemia sanguínea en ayunas mayor o igual a 110 miligramos. Entonces, dicen que la presencia de 3 de los 5 criterios va a determinar el diagnóstico de síndrome metabólico. Entonces, cosas que debemos tener en cuenta en nuestras pacientes cuando vemos que algo de estos 5 criterios se encuentran, determinar con 3 el diagnóstico. Y se debe tener en cuenta también que hay una alta tasa de complicaciones en el embarazo, todas estas asociadas a la presencia del síndrome metabólico. Además, es necesario considerar el embarazo en la gestante con obesidad como de alto riesgo, por todas las implicancias que estamos viendo, ¿no? Los riesgos altos de preeclampsia. Entonces, esto es en cuanto al síndrome metabólico, cosas que debemos tener en cuenta en nuestra paciente, ¿no? Cuando la vamos viendo que viene un poquito subida de peso, evidente, ¿no? Más pegada a la obesidad. Pero también dentro de los órganos y sistemas en el embarazo que están viéndose comprometidos, tenemos pues que en el embarazo fisiológicamente van a ocurrir una serie de cambios, ¿no? Tanto vemos aquí en el páncreas, en la hipófisis, en la suprarrenal, en la tiroides, paratiroides, en sí, una serie de órganos que se van a ver funcionalmente comprometidos. Y dentro de estas, pues, tenemos que está la diabetes gestacional. Es una condición en la que se va a desarrollar intolerancia a los carbohidratos y se diagnostica por primera vez en el embarazo sin una preexistencia clara de diabetes mellitus 1 o de diabetes mellitus 2. También tenemos que decir que cuando hablamos de diabetes y embarazo, estamos frente a una patología que se da a expensas del consumo de alimentos. Vamos a ver también que en la actualidad el alimento se consigue casi sin esfuerzo y se encuentra en abundancia y sin gastar energía, ¿no? Lo que va a llevar pues a provocar una tendencia a la obesidad y además el aumento de la resistencia a la insulina, que esto va a favorecer pues la aparición de un tipo de diabetes que es la diabetes tipo 2. Vamos a ver también pues que cuando hablamos de diabetes, tenemos que ver que dentro de su fisiopatología el embarazo constituye un estado que es potencialmente diabetógeno y se produce una hipertrofia. Vamos a ver que hay hiperplasia e hipersecreción de las células beta del páncreas. Todo esto debido a un incremento de la resistencia periférica a la insulina, que están mediados por el alza de algunas hormonas, como el lactógeno placentario, la progesterona, los estrógenos, la prolactina, el cortisol, después de las 20 semanas. También tenemos que tener en cuenta que el consumo de glucosa por el feto produce una tendencia a la hipoglicemia materna en periodos de ayuno y una lipólisis acelerada con aumento de los cuerpos cetónicos. Vemos que la resistencia a la acción hipoglicemiante de la insulina postprandial es un anabolismo facilitado para asegurar un adecuado aporte al feto. Aquí el feto es el principal comprometido, ¿no? Y todo se trabaja en el embarazo para que tenga todos sus requerimientos sin, digamos, restricción. Pero muchas veces a expensas, pues, de
una madre que puede tener alguna alteración que va a comprometer su funcionamiento o su normal desarrollo, ¿no? Como vamos a ver. Y como consecuencia de esto, vamos a ver que el embarazo normal, vamos a encontrar que se asocia a una hipoglicemia leve en ayuno, una hiperglicemia postprandial y una hiperinsulinemia. Esto va a poner a prueba la capacidad de secretar insulina por el páncreas de la gestante. Y si ésta se encuentra disminuida por causas genéticas o adquiridas, se producen cifras anormales de la glicemia. Aquí pues también tenemos que tener en cuenta que la diabetes gestacional no suele ser grave. Con dieta, con ejercicio, se normalizan los niveles de azúcar, aunque en algunos casos pueda necesitarse de la aplicación de la insulina. Cuando estamos frente a una paciente y queremos hacer un diagnóstico o un cribado, nos valemos de lo que es el test de O'Sullivan, que consiste en la medición de la glucemia plasmática venosa una hora después de la ingesta de 50 gramos de glucosa, en cualquier hora del día e independientemente de la ingesta o no de alimentos previos. No es necesario dieta especial los días previos. Entonces, este test es un test para diagnóstico o para un cribado que viene a ser una especie de controles para detectar dentro de un grupo, ¿no? De pacientes que tengan ciertas características, ¿no? La posibilidad de una diabetes gestacional. Y la interpretación se da si tenemos cifras mayores de 140 miligramos por decilitro. Entonces, estos valores nos van a dar la positividad al diagnóstico de diabetes gestacional. Entonces, esto es muy importante porque no necesita tener una dieta, es en ciertos pacientes con características que nos puedan hacer pensar que puedan ser portadoras de una diabetes gestacional. Entonces, aparte de este cribado que se inicia con la primera cita de la paciente, ¿no? Nosotros tenemos que ver que hay criterios diagnósticos de diabetes gestacional y son hechos por grupos, ¿no? Grupos de estudios, grupos que eh, han dado pautas para hacerlo como cribado, ¿no? Y de acuerdo a ello pasar a una segunda etapa. Por ejemplo, el Grupo Español de Diabetes y Embarazo y el grupo de National Diabetes Data Group, que son dos grupos que optan por el método de primer cribado con 50 gramos y como un segundo paso es la saturación oral de glucosa con 100 gramos, ¿no? Y con valores que se van a controlar en 3 horas, ¿no? El basal, la primera hora, la segunda hora y la tercera. Si hay 2 de estos valores, decimos que estamos frente a una diabetes gestacional en este grupo de estudio. El otro grupo que está por el estudio de Carpenter y Constant y con la American Diabetes Association, tienen como un primer cribado también de 50 gramos, el segundo de 100, con valores mayor o igual 95 y a la hora 140, mayor o igual a 180, a la segunda hora mayor a 155 y la tercera hora mayor o igual a 140. 2 puntos también con estos valores consideran el diagnóstico. Luego hay otro en que está la Organización Mundial de la Salud, la Asociación de Diabetes, la Asociación Americana de Diabetes
que dicen que hay con un en un solo estudio, ¿no? En aquellos pacientes en el que se hace una saturación oral de glucosa con 75 gramos de glucosa y controladas a las 2 horas, ¿no? Un basal, una primera hora, una segunda hora, y superados estos valores de 92, de 180 o de 153 para este basal, 1 o 2 horas respectivas, dicen que un punto, ¿no? Un punto de estos ya puede dar posibilidades de diagnóstico de diabetes gestacional. Entonces, como vemos, está bien estudiado todo esto en relación a cómo podemos manejar a nuestra paciente para tener un descarte de diabetes gestacional. También vemos que hay una clasificación de la diabetes gestacional, ¿no? En diabetes preexistente, en una prediabetes tipo 2 y una prediabetes tipo 1. En la diabetes preexistente es la diabetes pregestacional tipo diabetes mellitus 2 y rara vez es de causas secundarias, como podrían ser pancreopatías o endocrinopatías. El curso es asintomático y generalmente se diagnostica en el primer trimestre de la gestación y persiste a un postparto. Una prediabetes tipo 2, ¿no? Similar en patogenia a la diabetes mellitus 2, asociada a obesidad. El curso también es asintomático y el diagnóstico usualmente es en el segundo trimestre y puede desaparecer en el posparto. A largo plazo puede convertirse en una diabetes mellitus 2. Esto viene a ser el tipo más frecuente de diabetes gestacional, con un 90-95%. Y luego tenemos la prediabetes tipo 1, ¿no? Aquí vamos a encontrar presencia de marcadores inmunológicos. El curso puede ser asintomático o tener la sintomatología cardinal de la diabetes. Y el diagnóstico se puede hacer en el primero o en la segunda mitad del embarazo. Y la evolución en el posparto, la mayoría de los casos suelen evolucionar paulatinamente a una diabetes mellitus tipo 1. Entonces, vamos viendo aquí que el comportamiento en ambos casos, ¿no? Puede estar dada, ¿no? Más que todo en el tipo de presentación, ya sea que vamos a detectarlo con las pruebas en el primer trimestre, ¿no? O en el segundo trimestre o en la primera o segunda mitad del embarazo, dependiendo de cómo vemos a nuestra paciente. También aquí hay un flujograma en el cual nosotros estamos manejando para aquellas pacientes que pueden ser de un riesgo medio-bajo y un alto riesgo. En el flujograma vemos que en el test de riesgo medio-bajo, en el test de O'Sullivan, que se realiza entre las 24 y 28 semanas, ¿no? Vamos a encontrar que consideramos normal glucemias menores de 140 y vamos a encontrar positividad si es mayor de 140. Ya es patológico. Entonces, si nos sale la prueba de esta manera, tenemos que pasar a la saturación oral de glucosa de 3 horas. Ya se va a dar los 100 gramos de glucosa. Y tenemos que valorar también que si es que nosotros tenemos valores en el basal menor de 105, a la hora menor de 190, a la segunda hora menor de 165 y menor a las 3 horas de 145, esto es lo que se considera normal. Si nuestra paciente presenta 2 o más puntos patológicos, ¿no? Debemos considerarlo como una diabetes gestacional. Pero si solo es un punto que es positivo, debemos
repetir esta saturación oral de glucosa en unas 3 a 4 semanas después. Pero esto ya es distinto en aquellas pacientes que son de alto riesgo, que son aquellas pacientes que tienen, pues, en cuanto a la edad, que son mayores o iguales a 35 años, que tienen antecedentes de familiares con diabetes mellitus, o si ella misma ha presentado diabetes gestacional previa en un embarazo, o si ha presentado macrosomía en uno de sus embarazos, en fetos de mayores de 4 kilos, o intolerancia a la glucosa o una glucosa basal alterada, o pacientes con obesidad con un índice de masa corporal mayor de 30, ¿no? Estos son antecedentes que nos van a hacer que nuestra paciente se encuentre desde lo que es un alto riesgo. Se realiza pues también el test de O'Sullivan ya no en las 24 a 28 semanas, sino en la primera visita, porque estamos hablando de cualquiera de estos antecedentes que son los que le van a dar el riesgo, que se van a incrementar. Entonces, se le hace la prueba en la primera visita. Si es que su glicemia se comporta como un valor de 140 a más, decimos que es patológico. Entonces va a pasar a la saturación oral de glucosa, tal cual se había hecho anteriormente, ¿no? 2 puntos patológicos se considera positivo a diabetes gestacional y solo un punto repetir la saturación. Pero en el caso de que la saturación de la glicemia sea menor a 140, decimos que esto es normal. Pero como tiene antecedentes, ¿no? Como tiene antecedentes de alto riesgo, debemos repetir la prueba más o menos a las 24, 28 semanas. Si se considera que es normal, se le puede repetir a las 32 y 36 semanas. Y decimos pues que si es normal, la paciente no es una paciente con diabetes gestacional, pero si es que no es normal, se tiene que pasar por la saturación oral de glucosa para descartar que verdaderamente sea una paciente sin diabetes gestacional o con diabetes gestacional. Entonces, con este flujograma nosotros podemos tener una manera así, a grandes rasgos, de qué es lo que yo debo hacer con una paciente, ¿no? Que nos pueda presentar algún punto a favor de que estemos frente a un alto riesgo de diabetes gestacional. Entonces, ¿por qué hacemos todo eso? Porque vamos a encontrar que hay repercusiones materno-fetales. La madre, ¿no? La madre muchas veces se va a ver, digamos, sujeta a que su parto sea un parto quirúrgico, que es lo más frecuente. Va a presentar una patología hipertensiva y posteriormente va a desarrollar la diabetes. Ese es en el caso de la madre. En el feto, la mortalidad perinatal también es alto. Hay que hacerle control metabólico frecuente al feto. La morbilidad perinatal también está comprometida. El feto puede hipoglicemia, hiperbilirrubinemia, hipocalcemia, policitemia, restricción del crecimiento intrauterino. También encontrarnos con fetos que son macrosómicos, ¿no? Que van a propiciar los partos distóxicos. También tenemos durante el embarazo y los estudios que pueden presentar alguna malformación congénita. Pueden estar con sufrimiento fetal agudo o un síndrome de distrés respiratorio. Entonces son cosas que, hallazgos que muchas veces nos van a dar el diagnóstico cuando la paciente ha presentado toda esta serie de problemas. Después vamos a encontrar que
niños y adolescentes están más propensos a presentar obesidad e intolerancia glucídica. ¿Y cómo debemos manejar a nuestra paciente que nos van o esté expuesta a estos riesgos? Básicamente está llevado a mantener un control glicémico de la gestante. Y se ha llegado a la conclusión por las entidades comprometidas en su manejo, como ya hemos visto las que realizan los estudios para criterios. Tenemos el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, la Asociación Americana de Diabetes, la Federación Internacional de Ginecobstetricia, etcétera, que dicen que el tratamiento disminuía las complicaciones y los recién nacidos grandes para la edad gestacional. Entonces, con un buen manejo en el embarazo de la glicemia y de los valores, ¿no? Bioquímicos de la paciente, es probable que disminuyan las complicaciones y que los recién nacidos no sean tan grandes para la edad gestacional, ¿no? Y también que había que realizar pues cambios en su estilo de vida, ¿no? Cambiar hábitos alimenticios y tener una actividad física que ayude a quemar las calorías en exceso que podrían tener. Y se concluyó también que el único factor predictivo para la necesidad de tratamiento farmacológico es el índice de masa corporal, el IMC, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo de que más que todo la diabetes gestacional es una de las patologías que es posible manejar. Y el tratamiento farmacológico se llevará a cabo de ser necesario con metformina o con insulina. Pero aquí lo más importante es brindar una educación nutricional, pues el objetivo de esta terapia nutricional es alcanzar la normoglicemia en ausencia de cetosis, con un aporte calórico nutricional que lleve a una ganancia de peso adecuada y a un desarrollo fetal óptimo. Esos son, digamos, los fines de los controles y en los cuales uno trata de que su paciente tenga un desarrollo en lo que va del embarazo a lograr un feto pues en buenas condiciones, tanto en peso como en su salud. ¿Y cómo vamos a mantener nosotros, digamos, el manejo con nuestra paciente? Mediante el aporte calórico diario. Tenemos que, de acuerdo al índice de masa corporal y al tipo de actividad que realice, ya sea una actividad sedentaria o una actividad moderada, los kilocalorías que deben darse va a estar de acuerdo al índice de masa corporal. Asumiendo de 20 a 25 debe recibir una paciente que tiene una vida sedentaria, tiene que recibir 30 kilocalorías por día, por kilo por día, ¿no? De actividad moderada va a recibir 35 kilocalorías por kilo por día. Si es mayor de 25, tenemos que le vamos a dar 25 kilocalorías por kilo por día. Y a la que tiene actividad moderada, 30, ¿no? Todo está en base al índice de masa corporal. También puede ser que tengan menos de 20 de índice de masa corporal, entonces los aportes van a ser mayores. Y con el agregado, ¿no? Que se deben de agregar, se deben añadir 340 kilocalorías en el segundo trimestre y 452 kilocalorías en el tercer trimestre. Esto es por los requerimientos fetales, ¿no? De desarrollo en el feto y que esté todo regulado de acuerdo a las necesidades. Entonces, esto es, digamos, lo que hemos visto en cuanto a dos entidades muy importantes. Primero, lo que es el síndrome metabólico, ¿no?
que nos va a llevar pues, a una diabetes gestacional. Pero no todo esto es solamente en estas dos áreas. Aquí vemos que en el embarazo hay una serie de interacciones con otros órganos y la producción o disminución de algunas hormonas que van a interactuar también con la placenta. Entonces, y con el ovario, que son puntos importantes para el desarrollo adecuado del embarazo. Entonces, estamos viendo pues que la hipófisis también es un órgano importante. Muchos de los problemas para lograr el embarazo o para poder hacer que la paciente pueda tener un desarrollo en su vida hormonal, está dada por la presencia de algunas patologías a nivel de la hipófisis que son los prolactinomas. Y muchas veces, ¿cómo se diagnostican estos? Por la misma paciente. Un signo muy importante es la presencia de galactorrea, ¿no? Y ciclos anovulatorios. Entonces, aquí vemos que la hiperprolactinemia actúa a nivel hipotalámico, inhibiendo la pulsatividad del GnRH, lo que va a condicionar anovulación, oligomenorrea, amenorrea, galactorrea e infertilidad. Una vez diagnosticado esto, es mejor, digamos, comprendido y puesto a control en nuestra paciente y en un manejo a base de los agonistas dopaminérgicos, como la bromocriptina, la cabergolina, ¿no? Estableciéndose ciclos ovulatorios, lográndose la fertilidad y el embarazo. Entonces, una vez diagnosticado esto, es más fácil el manejo y lograr el objetivo en la mujer. Ahora, el tratamiento médico de los prolactinomas con agonistas dopaminérgicos previos al embarazo puede explicar la baja tasa de complicaciones intraembarazo. Si nosotros manejamos en forma adecuada, el embarazo no tiene por qué tener complicaciones, ¿no? Siempre y cuando pues, haya un manejo estrecho, ¿no? Dentro de la patología hipoficiaria vamos a encontrar una serie de patologías con el prolactinoma a la cabeza: acromegalia, enfermedad de Cushing, diabetes insípida, pituitarismo, síndrome de Sheehan, hipofisitis linfocitaria. Pero en cuanto a los prolactinomas, tenemos que decir pues que estos pueden ser microprolactinomas o macroprolactinomas. Microprolactinomas si son menores de 10 milímetros. Una vez confirmado el embarazo, se suspende el tratamiento y va a reanudarse una vez que se detecten signos de crecimiento tumoral. Entonces, si vemos que la paciente está teniendo cefalea, alteración del campo visual, vamos a pensar definitivamente que hay un crecimiento tumoral y vamos a tener que volver al manejo de este tumor. Pero si hay macroprolactinomas, el tratamiento se mantiene, pues el riesgo de crecimiento tumoral es muy significativo, ¿no? En un 25%. Y si hay este caso, se le debe decir a la paciente que debe operarse, ¿no? O debe tener una radioterapia previa, si es que quiere embarazarse. Todo esto es, pues, una vez detectado, hecho el diagnóstico del prolactinoma. Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar también el desarrollo, el crecimiento? Vemos que la resonancia magnética, la imagen por resonancia magnética es segura y es superior que la tomografía axial computarizada. No hay evidencia de lesiones del embrión por la frecuencia radiomagnética.
¿no? Y esto es, pues, como término de uso, generalmente es el tercer mes en lo posible, ¿no? Para un diagnóstico o para un seguimiento. Otra patología es el síndrome de Sheehan, que es el hipopituitarismo posparto, a consecuencia, pues, de una pérdida de tejido mayor a 75%, se hace evidente un déficit hormonal. Se denomina así a la necrosis isquémica de la hipófisis anterior secundaria a una hemorragia del parto o un colapso vascular grave. Entonces, estos son patologías que se presentan cuando una paciente ha estado en sala de parto, en sala de operaciones y hay una pérdida o una hemorragia secundaria del parto con un gran colapso vascular. Y su signo más precoz es la ausencia de lactancia, luego una menorrea posparto, ¿no? Signos y síntomas de hipoestrogenismo, hipotiroidismo e hipocortisolismo. Entonces estamos viendo que este gran compromiso con necrosis de la hipófisis anterior va a dar por evidencia una serie de patologías a nivel de hipófisis y compromiso de otros órganos, ¿no? Luego tenemos la tiroides. Durante el embarazo normal se produce un aumento del tamaño de la glándula tiroidea. Sin embargo, esta no es muy notable y cualquier bocio o nódulo debe ser evaluado. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente, siempre con el embarazo se genera un mayor desarrollo sin ser, digamos, em, tan evidente, pero si con el embarazo se hace notorio algo que no había sido detectado previo al embarazo, esto debe ser, pues, manejado como una cosa importante a estudiar, ¿no? Y debe ser evaluado. También tenemos que ver que la concentración de T3 y T4 se da del segundo mes del embarazo y tenemos que ver, pues, que la tiroxina aumentada probablemente por el incremento de la degradación placentaria. Entonces, estamos viendo que la T3 y T4 desde el segundo mes de embarazo están incrementadas y debe ser por la degradación placentaria. Dentro de las patologías que nos interesan y que se constituyen como después de la diabetes, la patología tiroidea constituye la endocrinopatía más frecuente de la gestación. Entonces, problemas más frecuentes que tenemos, el hipertiroidismo y el hipotiroidismo, la enfermedad nodular tiroidea, la Hashimoto, etcétera. Pero dentro de las enfermedades tiroideas que pueden ocasionar daño, tenemos el hipertiroidismo. Esto complica 1 de cada 2.000 embarazos. Y nosotros sabemos que estamos frente a esto si tenemos, por ejemplo, una taquicardia materna, una frecuencia de pulso elevada durante el sueño, una tiromegalia, ¿no? Exoftalmia, dificultad para el aumento de peso y a nivel de laboratorio la elevación del T4 libre con niveles de TSH menores a 0.05 miliunidades por litro. Entonces, dentro de las que complican mayormente el embarazo son hipertiroidismo. Dentro de ellas tenemos la enfermedad de Graves, que es la causa principal de tirotoxicosis en el embarazo. Es un proceso autoinmune, órgano específico, con anticuerpos que estimulan la tiroides, simulando la tirotropina. Tenemos aquí la hipertirotoxinemia en el embarazo temprano y muchas veces se presume asociada con una respuesta exagerada a la gonadotrofina coriónica. Entonces, aquí estamos viendo que hay una interrelación, ¿no?, con lo que viene a ser la labor placentaria.
Vemos aquí que tenemos un cuello de una mujer con un evidente crecimiento, un evidente bocio en ella. Y vamos a ver que la enfermedad de Graves es pues una causa común de hipertiroidismo, que es la producción excesiva de la hormona tiroidea, la cual causa tiroides y de otros síntomas como la exoftalmia, la intolerancia al calor y la ansiedad, ¿no? La presencia de los ojos saltones. Y en la parte inferior vamos a ver que hay una tiroides de tamaño normal y una tiroides agrandada. Cosas que debemos de estudiar si es que una paciente nos presenta un tipo de alteración similar. Vamos a encontrar también en el embarazo que pueden haber complicaciones en mujeres que permanecen hipertiroideas. Hay una elevada incidencia de preeclampsia, de insuficiencia cardíaca y podemos encontrarnos con resultados adversos perinatales, como por ejemplo abortos, partos prematuros, restricción del crecimiento intrauterino, una tirotoxicosis fetal y también pues podemos encontrarnos hoy, encontrar fetos que mueren en el transcurso de su desarrollo. Entonces, una complicación de este embarazo, por suerte, no es tan frecuente y hemos visto que complican 1 de 2.000 embarazos, ¿no? Pero la detección temprana, la detección y sobre todo la conciencia, decirle a la mujer que mientras más controles tenga y mejor evaluada esté, va a ser menos propensa a tener un resultado adverso, ¿no? Luego tenemos el hipotiroidismo. Es la etiología más frecuente en edad fértil, ¿no? Y dentro de ellas, la autoinmune, que es la tiroiditis de Hashimoto, le sigue aquella que es inducida por el uso del yodo radioactivo. Entonces, si el hipertiroidismo complica el embarazo, el hipotiroidismo es la causa más frecuente, ¿no? De presentar algún tipo de alteración en la fertilidad. Se asocia a infertilidad en más del 70% de los casos y con tratamiento se logran embarazar. Aquí vamos a ver que si no se recibe un tratamiento adecuado, acorde a sus valores de laboratorio, va a aumentar el riesgo de aborto e impide el normal desarrollo de la placenta. Vamos a ver que con un control y el aporte adecuado, la paciente se logra embarazar, tener un embarazo que pueda llegar a fin sin mayor problema. Otra enfermedad que puede complicar el embarazo es las enfermedades de la paratiroides, ¿no? El hiperparatiroidismo materno es una entidad que vamos a ver, si no es detectada a tiempo y no es tratada, existe un 26% de mortalidad fetal y neonatal, ¿no? Entonces, aquí tenemos que ver que se debe hacer cirugía en el segundo trimestre. ¿Por qué debe hacerse en este tiempo? Porque en este tiempo, en el segundo trimestre, ya es capaz el feto de soportar un acto operatorio en la madre, ¿no? Con una buena oxigenación y con una buena anestesia en la madre, solucionar estos problemas. Luego tenemos el hipoparatiroidismo materno. Generalmente es debida a la extirpación inadvertida de la paratiroides en una cirugía tiroidea. Paciente que por A o B tiene una intervención cuando no hay
un adecuado manejo en el acto operatorio, es probable y posible que pase y se extirpe estas paratiroides en forma inadvertida, ¿no? Entonces, esto también es una causa de problemas en la madre. Se acompaña de hipocalcemia e hiperfosfemia. Efecto en feto es hiperparatiroidismo secundario por la hipocalcemia materna. Entonces, el feto también sufre efectos de esta hipocalcemia materna. ¿Y cuál es el manejo? El manejo es el aporte de calcio y 1.5 vitamina D a la madre. Entonces, estamos viendo que hay manejo en estas enfermedades y son diagnosticadas y manejadas en forma simultánea con el endocrinólogo. Luego tenemos lo que es la patología suprarrenal. Vamos a ver que en el embarazo se produce un aumento de la globulina transportadora de corticoide. El cortisol plasmático libre y conjugado y el cortisol urinario. Entonces son un incremento en la producción de la suprarrenal. La aldosterona y la desoxicosterona aumentan también precozmente. Vamos a encontrar a este nivel lo que es el síndrome de Cushing. La mujer habitualmente es infértil, presentan estrías, ganancia excesiva de peso, un edema e hipertensión arterial. El pronóstico perinatal aquí es reservado. No es muy frecuente ver una mujer con un síndrome de Cushing y que, digamos, se embarace, ¿no? Aún esto habitualmente es un embarazo que tiene que controlarse muy, muy cercanamente para evitar que hayan, pues, las crisis hipertensivas y lograr un pronóstico perinatal adecuado. Pero dado el problema y lo complicado que es el manejo, el pronóstico perinatal aquí es reservado. Entonces, la mujer, por el uso de los corticoides, mucho, va a presentar estrías profundas en toda la parte de su cuerpo, ya sea en el abdomen, ¿no? Vamos a ver en el pecho, en la espalda, incluso en el rostro, ¿no? Muchas estrías que lo que van a condicionar es que parezcan como si fueran cortes, ¿no? Múltiples cortes. Aquí vamos a encontrar que el pronóstico perinatal es reservado, hay prevalencia del parto prematuro, hay también una mortalidad fetal tardía. Entonces, aquí lo que se debe hacer es que si la paciente presenta esto, ha de buscarse la causa, ¿no? Puede ser un tumor a nivel de hipófisis o un tumor a nivel de la suprarrenal. ¿Y qué debe hacerse? El manejo es eminentemente pues, quirúrgico. De ser posible, eh, eh, si es que la mujer pues, está con el deseo de embarazarse o, bueno, ver el mejor momento de ser necesario para que se pueda hacer la cirugía. También aquí vamos a encontrar lo que es bien. Entonces, aquí dentro de lo que es la hipofunción suprarrenal, vamos a encontrar de que esta puede ser primaria y secundaria. La primaria es la enfermedad de Addison,
y la secundaria a un déficit de la CTH por hipofunción hipoficiaria o por una terapia prolongada con corticoides. Y usualmente cuando la mujer está embarazada, las descompensaciones agudas suelen ocurrir en el posparto. Esta etapa, siempre en el posparto, en cualquiera de las complicaciones que pueda haber por algún órgano que puede alterar el normal desarrollo del embarazo, tiene que hacerse ligada muy, muy cercanamente con su médico tratante, ¿no? Para poder dosificar, para poder manejar de acuerdo a las necesidades que tenga cada paciente en las etapas del embarazo. Entonces, este manejo debe ser conjunto. Este manejo debe ser llevado de tal manera que el paciente no tenga necesidad de tener o sufrir algún déficit en el manejo de su terapia. El manejo conjunto entre el ginecobstetra y su médico, el endocrinólogo, capaz de darle los requerimientos para su normal desarrollo o aliviarle lo más cualquier tipo de sufrimiento que pueda tener la paciente. Y como mencionábamos aquí, en el posparto es una etapa también muy importante que debido a la sobrecarga en el embarazo que puede haber tenido, ya sea por aporte o por la misma producción de algunas otras hormonas, puede verse alterado el embarazo. Y por último, justamente era eso, decirles, vamos a dejar de compartir. ¿No? Decirles que todo aquello que tenga que ver con el embarazo y la producción hormonal es muy importante tenerlo al tanto. Controlar, ¿no? La ingesta, controlar la dieta, ¿no? Si nuestro paciente viene con sobrepeso, con mayor razón, y si viene bajo de peso, complementar sus ingresos para que la dieta sea de lo mejor y no haya compromisos mayores que pongan en riesgo pues, su embarazo. Bien, eso es en cuanto a lo que concierne a enfermedades metabólicas y endocrinopatías en el embarazo. Entonces, si hubiera alguna inquietud, algo, o en su defecto vamos a dar por terminada esta práctica. A ver, Adela. Doctora, Sí, no tengo una pregunta. bien, correcto. Entonces, jóvenes, vamos a dejar de lo que es dejar de o detener la grabación.